Yo te voy a pedir que salgas de tu casa. Esa fue una de las diferencias que hizo posible que yo pudiera vivir de la papelería creativa, que yo no trabajaba con papelería creativa, yo trabajaba con tarjetería artesanal. Hoy en el episodio, y bueno, ya esto ya lo convertí en un podcast, en el tema 161 de Martes de Desahogo, quiero hablarte de, bueno, de cómo viví yo de la papelería y por qué es que digo que si lo hice una vez, lo puedo volver a hacer. Estaba yo en una temporada donde tenía que sí o sí ya salir de casa también motivada e impulsada por un nuevo conocimiento al respecto del emprendimiento y con las personas con las que yo me estaba rodeando. Yo estaba ya dentro de un grupo de aliados y de compañeros que se fueron a mil con su idea de negocio y su modelo de negocio. Estaba dentro de un grupo de emprendimiento que, bueno, muchos amigos decían que eso era una secta, pero era un grupo que aplicaba lo que aprendía relacionado con la marca y el branding. Yo no sé si tú leíste, si tú me sigues, no sé quiénes de las que están acá en YouTube, quiénes son todas estas personas, han leído mi Letter, el que envié el día de ayer. Nosotros tenemos una lista de correos en las que todas las semanas, todos los lunes, le enviamos una información reflexiva sobre algún tema y también tips y todo este contenido educativo, básico y elemental. Pero la mayoría de las veces es un contenido de lo que yo hago reflexión de cosas que he vivido, puntos de vista que he tenido, que he cambiado. Dentro de esa formación hago un poco alusión a este aspecto, a este nuevo contenido que empezó a formar parte de mi vida, de estas nuevas formaciones, de estas nuevas personas, que empecé a conocer la figura de un mentor y me di cuenta, porque yo sentía que esto de la tarjetería artesanal o de los eventos, para mí era algo muy superfluo, era algo que no iba a impactar el mundo con esta iniciativa. Sin embargo, cuando tú empiezas a entender la historia de cada negocio, el porqué, las razones, y yo lo mezclé, por supuesto, con mis conocimientos de identidad de marca, que yo no lo había potenciado tanto, yo dije, hey, yo sí hago una diferencia, o este negocio sí puede impactar en la vida, no solo de personas, sino de familias. No sé si fue en el episodio, en el tema anterior que yo hablé de esta familia, pero les hablaba, o en alguno de los podcasts, no sé en cuál de todos mis contenidos que hago lo mencioné, pero les hablaba de una cliente que yo hice parte de su vida desde los 60 años del esposo hasta que los 15 años de una de sus hijas, y bueno, y el baby shower, y el matrimonio, y el primer añito, y así sucesivamente. Entonces, eso es un impacto que pudo haber tenido en la familia, que quizás digamos, pues eso no va a mejorar el mundo, pero sí mejora la vida de esa persona porque, bueno, quienes creamos o fabricamos productos, proyectos para eventos especiales, estamos vinculando a esa persona a hacer relaciones sociales con sus familiares y amigos y está solidificando también esas relaciones que son sumamente importantes para ellos. Pero es que hasta que tú no te sientas a analizar el más allá que puede llegar tu producto, realmente lo ves como en la primera etapa, no lo ves en ese nivel grande. Ya recordé donde yo hablé de esto. Yo hablaba de esto en el reto Personaliza tu marca. Recuerdo, si no me equivoco, en el primer video donde hablábamos de las necesidades humanas. Nuestro cliente, el cliente que está relacionado, metido en el mundo de los eventos, es un cliente que está dentro de la pirámide de Maslow, haciendo yo mis propias asociaciones, análisis y convencimientos de que, mira, lógicamente para mí, según la explicación, mi cliente está en esta etapa donde yo quiero ser reconocida por mis familiares, yo quiero que mejoren mis relaciones sociales. Yo quiero que me incluyan en los eventos o quiero incluir a las otras personas en el evento porque yo quiero ser reconocida o destacada. Y de alguna manera las fiestas, los eventos son una excusa para que la gente se reúna, un cumpleaños, un baby shower. Entonces, cuando tú invitas a alguna persona, cuando tú de verdad quieres a esa gente, porque hay gente que invita por interés, que eso no está mal,
porque tiene sus propios objetivos. Pero cuando se está hablando de un evento familiar y tú invitas a alguien a entrar a tu casa, si ahí realizas un evento es porque le tienes mucha confianza. Entonces, eso es establecer relaciones y mantenerlas en el tiempo. Cuando yo entiendo todo esto, cuando yo proceso toda esta información, yo tengo que empezar a optimizar mi negocio. Yo estaba trabajando en casa, yo estuve trabajando en casa mucho tiempo y hubo una verdad que yo no veía venir o hubo algo que yo no sabía que iba a ser el cambio tan importante. Y es el hecho de el cliente. Mi cliente cambió. Cuando Analo Designs empezó a trabajar, porque en ese momento era Analo Design, yo estaba entre ser freelance y hacer tarjetería y quedarme con él, o sea, y tener mi propio emprendimiento. Yo solamente trabajaba en la casa, atendía mi visita en la sala de mi casa o en lo que llamamos nosotros el porche, que es el lugar donde recibía a las personas. Yo no tenía ninguna oficina acomodada para nada, o sea, yo hablaba con la gente afuera. Recuerdo que sacaba mi libretita, anotaba todo lo que las personas me indicaban y el cliente iba a retirar eso en mi casa. Ese es mi proceso. Sé que más de uno de ustedes está en ese mismo sistema. Yo no me preocupé digamos, estuve tentada en algún momento en ni si yo rompo esta parte de la casa y amplío mi habitación y entonces cierro una parte de la oficina y abro una puerta para que entre la gente y yo duermo aquí en la cama porque llegó un momento en que la habitación estaba yo sola y tenía mis herramientas de trabajo y solamente mi cama, como muchos también de nosotras empezamos o empezaron o todavía están así. Ese era mi espacio, mi núcleo, pero bueno, eso nunca sucedió. Yo empecé en este proceso de registrar mi firma personal y después que se hace presente Andrés como socio, empezamos a crear el registro de la constitución de la empresa como tal, del negocio como tal. Pero antes de llegar a eso, digamos que esa era mi forma en atención al cliente. Entonces, ahí llegaba cualquier tipo de persona. No tenía ningún anuncio afuera, todo lo mío era por recomendación. Perdón. Yo era amigos y familiares, gente que venía, amigos de mi mamá, amigas de mi hermana. Recuerdo que de las primeras clientes que yo tuve fue por mi mamá y mi hermana que me recomendaban en el trabajo de ella y así fueron llegando personas. Y ahí yo no tenía ni idea clara de, por supuesto, costos. Yo no sabía cuánto cobrar, yo hacía un 3x3 y ya. Ese era mi modelo de la forma en la que yo empecé, con tal de que yo tuviera la cartulina opalina, que era lo que yo más usaba para trabajar, con tal de que yo tuviera cartulina opalina, los cartuchos de impresora bien, internet y la computadora en mi casa, entonces yo trabajaba en mi programa de diseño, entonces eso era todo lo que para mí era esencial y funcional. Este, desde esta perspectiva, mi negocio de verdad funcionaba y yo digo que esta fue una de las veces que mi negocio pudo funcionar mejor si yo hubiese tenido una estructura de costos. Porque para la cantidad de pedidos que yo tenía y esos clientes fieles que llegaban y llegaban y llegaban, o sea, yo no, era muy raro que yo no tuviera clientes. No tenía muchos, pero una vez al mes venía alguien, una o dos veces. Por supuesto, yo me sentía un poquito empalancada, tranquila, relajada, porque o trabajaba para otra gente o estaba como freelance y venía uno que otro producto que yo vendía y podía trabajar. No tenía, por supuesto, claro muchas cosas, yo no había planificado nada, porque bueno, vuelvo y repito, de tener ese nivel de organización en ese momento como el que tengo yo ahora, otro gallo hubiese cantado. Entonces, por eso creo que cada vez conecto más con la idea de que es que o te tienes que organizar o tienes que tener tus costos definidos o tienes que tener tu marca porque eso hace que todas las piezas se junten. Entonces, a veces solamente tenemos una de las etapas del negocio bien manejada y la mayoría de las veces es la creación del producto, pero nos quedamos ahí. Entonces, esa fue una ocasión que yo pude vivir de la papelería, vivir de la tarjetería artesanal, pero estaba en el desorden, estaba como que sin esa información esencial.
Pasan 9 años que yo estoy en ese lugar de aquí para allá, me voy reconociendo con el tiempo que mira, hay que hacer más, trabajando con otros proveedores, ya no voy trabajando sola, o sea, no solamente yo imprimo en la casa, trabajo con otras gente, pero de verdad lo que me cambió a mí, digamos, el mundo del negocio es este análisis que yo he hecho sobre lo importante que era un negocio de tarjetería artesanal. O sea, de lo importante que era en la vida de mi cliente este tipo de negocio. Y yo dije, esto tiene que trascender y esto tiene que llegar más lejos. O sea, esto puede hacer más. Yo puedo hacer más y yo puedo crecer. Gracias, como vuelvo y repito, al entendimiento de lo que está detrás de un negocio y conocer este tema de internacionalización, de lo que es una franquicia, de cómo el tema de pasarte a un local, entender como que hay un tema que esta frase a mí siempre se me olvida, Andrés, porfa, si puedes me recuerdas, que es cuando cuando nuestro negocio ayuda como a la comunidad, que no es la de responsabilidad social, sino es la otra. Cuando hacemos como, no es una cadena de favores, pero es una cadena de servicios. Es decir, yo puedo, o sea, mi trabajo puede impactar en la economía de las personas que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque entonces yo empiezo no a trabajar yo sola, sino que empiezo a contratar, a tercerizar otros expertos y otros profesionales. Y entonces yo libero mi carga de lo que yo sé con el apoyo de otras personas. Em, no está por ahí. Pero la explicación es esa. Eso tiene un nombre, pero la explicación es esa. Entonces, esa fue una de las cosas que a mí me quedó, me hizo como que clic. Y yo dije, wow, sí, ahí entiendo que, bueno, por qué razón tú puedes hacer que todos los negocios puedan impactar en la vida de los demás. El establecimiento, las bases de crear mis valores, cuáles son los valores de mi marca. O sea, qué es lo que yo voy a sostener de aquí en el tiempo, con quiénes voy a trabajar. También uno de los intereses que tenía en ese negocio con Melo Designs era el tema de, bueno, echar para adelante yo y echar para adelante el país, porque mientras hay gente más trabajadora, entonces aquí se producen ciertas cosas, porque entonces puedo tener la oportunidad de generar empleo y de crear un equipo y todo lo demás. Pero llega el punto donde viene el cambio de cliente, que yo alargo esto, em, y es que entendiendo que, digamos, todo esto, una amiga me dice, unos compañeros, unos amigos, ellos crearon su empresa y tenían una casa alquilada, un lugar alquilado que lo convirtieron en la oficina, donde habían cubículos para todo el mundo, ¿no? Para el departamento de administración, los diseñadores, de marketing, los programadores. Ellos tenían esta empresa, tenían este negocio y tenían como locales disponibles, tenían como unas oficinas disponibles y una compañera y yo, Emily y yo, éramos como, nos las queríamos pasar allá porque la sinergia que ocurre en estos lugares, que son los que se conocen también como coworking, son donde tú estás vinculada con gente que está creando negocios y que te está hablando de finanzas y que te está hablando de marketing y que te está hablando de como que la proyección y que voy a viajar y me voy a reunir con esta gente y me asocié con esta persona. Entonces era como que, wow, o sea, así es como crece un negocio, o sea, esta es la parte que está atrás y que tú puedes empezar a construir. Entonces, todos estábamos ahí creando sus propios negocios. Todos estaban ahí haciendo su propia idea, su propio sueño, su propio proyecto. Entonces, con las metidas de patas de uno, aprendíamos los otros y con los aciertos de uno, entonces también probábamos ciertas cosas. Esta compañera me dice, Ana, vamos a proponerle a los muchachos que nos alquilen este espacio y aquí atendemos a los clientes. Entonces, en la misma oficina estábamos ella y yo, ella con su mesa, yo con la mía, ella por lo general estaba más buscando clientes en la calle, así que ella solamente iba que sea a dejar las cosas y yo estaba en la oficina atendiendo clientes y trabajando con, si me pedían algún producto, yo los hacía unos ahí en parte y otros en la casa. Ahí me empezaron a cambiar los clientes. Ya yo no tenía clientes, digamos, de clase baja media, sino que tenía clientes de clase media, media alta y alta. O sea, empezaron a llegar clientes y empezaron a llegar clientes con solicitudes
y con proyectos o productos que eran más grandes de los que yo había hecho antes. Y yo no me había dado cuenta el impacto que hace. Por eso te dije al principio, vete para tu casa, sal de tu casa. Em, y si no está la posibilidad de salir de la casa o de buscar un local, sí es importante salir a otros espacios. Y hoy en día te lo digo con muchísima más propiedad, porque sí, una de las cosas que empecé a notar de lo que te estaba comentando en el 160 del martes de desahogo, una de las razones por las que también mi negocio empezó a bajar es que yo dejé de vincularme con estas personas. O sea, yo empecé a ver a los expertos y la gente que te habla por YouTube y tal, pero no me fui a esas comunidades. Yo me quedé con mi comunidad únicamente, pero no busqué comunidades que no estoy en comunidades que haya más expertos que yo, que hablen, que te den esta información, que te empiecen a hackear el cerebro con contactos. ¿Por qué? Porque bueno, me encerré en mí misma, en mi formación. Por eso digo ya, es que definitivamente, o sea, con más propiedad te digo, sal a la calle. O sea, es que hay que salir a la calle y esto también lo dejo por aquí. Será muy loco esto de dar un consejo que yo no estoy aplicando, pero miren, a las personas le llegan los mensajes, o sea, yo soy de las que creo que hay gente que te llega a dar el mensaje, siga, o sea, él tenga, sea el ejemplo él o no, el consejo funciona. Porque por lo menos desde mi particular punto de vista, aunque ahorita yo no lo estoy viviendo, aunque ahorita yo no lo ejecuté, sí lo ejecuté durante muchos años más. Y sé el efecto y el resultado que eso causó en mí. Entonces, no estoy aquí cayendo a mentiras ni nada. O sea, puedo decir que se pudiera decir, o esto quizás mi mente es la que me lo está diciendo, que no tengo quizás moral para eso. Pero la verdad es que si yo me traslado a una Ana que sí vivió y que sí fue real y que en el pasado tuvo esta experiencia, se lo está diciendo esa, que no fue la que conociste, porque bueno, la mayoría de las personas que están aquí me conocieron de 2020 para acá o 2019 para acá. Pero esa Ana de 2015 a 2019, de verdad que despegó de una manera que vuelvo y repito, o sea, yo estuve 9 años manguareando, guabineando con esta idea de negocio y en lo que yo con educación, conocimientos, mentores, aliados, me potencié en 6 meses, en 4 años. Ana Design fue otro cuento, fue otra historia, otro tipo de clientes. Eso fue lo que me permitió a mí vivir de la tarjetería. Y contándote que no tenía todavía, sí tenía una estructura de costos, pero no la mía. No, no con el nivel de entendimiento de qué es lo que hay detrás, que no es solamente cubrir el tema del negocio. Y cometí también muchos errores porque una de las estructuras de costos que yo tenía, o sea, la que crearon para mí, ya después que yo empiezo a constituir la empresa, ya yo pagaba otras cosas, yo tenía el tema tenía mi contador, un administrador, tenía el tema tenía el sueldo como diseñadora, un sueldo como artesana, estaba el sueldo de Andrés, estaba el pago de los impuestos, el pago del seguro social y el pago de Banavi, que es una cosa ya de casas, para tener tu casa, para no sé, para los empleados. Ya yo pagaba todo, el tema fiscal. Eso tiene un nombre eso lo saben los expertos. Aquí ustedes que son más expertos que yo, corríjanme. No tengo problema en que me corrijan y me recuerden cuál es el nombre de estas cosas. Entonces tenía como este otro sistema y en esta estructura de costos no respeté algo que era muy importante, que era el tema de mi ganancia. Por eso les digo, señoras, o sea, por eso con mi taller de costos, con nuestro taller de costos, yo me enfrasco tanto y me enfoco tanto y les regaño tanto en que muevan cualquier cosa menos su ganancia. Porque yo estaba viviendo de la papelería, pero yo todavía me bajaba el precio porque, bueno, no creía que eso costaba tanto. Y tenía los clientes que lo podían pagar, tenía los clientes que lo podían pagar, pero uno por hacer de pana y tal, y por mantener estas ideas locas que uno va de estas creencias que en ese momento no había entrenado, no había trabajado, no sabía ni siquiera que era una creencia, no me había hecho ni siquiera consciente de eso. Pero el asunto es que en ese momento de mi vida, en esa etapa de 2015 a 2018, fuertemente empezaron a llegar los clientes que yo no pensaba. Entonces,
desde ese momento que alquilamos ese espacio en casa de estos amigos, ellos se mudan a otra oficina y nos vamos con ellos y ahí tengo yo un local, un espacio como más grande. Ahí llegaba más gente, incluso todos los que trabajaban ahí también se empezaron a convertir en mis clientes y ellos mismos me ayudaban a recomendar. Entonces, eso hacía que yo tenía, yo tuviera constantemente gente yendo y viniendo a mis espacios, a mi lugar de trabajo. Después, dentro del mismo local, me dieron una oficinita que esa dije donde fue donde brillé más porque estaba como más encerradita, antes estaba más abierta, entonces ahí tenía como más posibilidad del espacio y de las creaciones, entonces ahí sí podía cerrar la puerta para hablar con el cliente y plantear ciertas cosas. Y esta misma amiga que me motiva a, vamos a decirle a los muchachos que nos alquilen este espacio, ella misma también me recomienda con una wedding planner. Y esta wedding planner, que yo creo que muchas veces a nosotros, por eso vuelvo y repito, hay que salir a la calle y empezar a buscar estos clientes. O sea, nosotros no tenemos que pensar únicamente en un cliente final. Tenemos que aliarnos con reposteros, con event planners, con wedding planners, con otras personas que también te ayuden a llegar a otros clientes. Porque si nos quedamos únicamente pensando que la gente así de la calle que viene por ahí, que ve que aquí queda algo, vende, o sea, no necesariamente es así. Entonces, si está dentro de tus posibilidades planificar, si alguien te habló de la posibilidad de que tú puedas estar en otro lugar, hazlo. También te dejo aquí como un tema, o sea, tú puedes alquilar un espacio de coworking por determinadas horas y decirle a tu cliente, no que lo vas a atender en la casa, sino que lo vas a atender en ese espacio. ¿Por qué? Porque de alguna manera es como que, hey, esto es más serio. Porque lamentándolo mucho, las personas que saben que trabajas en casa se aprovechan un poco de eso. Y por eso insisten en que tu trabajo no debería costar tanto y que eso está muy caro. ¿Por qué? Porque lo estás atendiendo en tu casa y quizás tu casa no tiene las condiciones óptimas de una oficina. Entonces, si yo veo esta evolución, si yo veo este crecimiento, si yo veo que tú me estás atendiendo en otro tipo de lugares, como aquí hay algo, o sea, aquí hay otro movimiento. Y no tanto por eso, sino que imagínate que tú vas a esa oficina una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces a la semana, toda la semana. Estas personas que también van a estar ahí te van a empezar a ver y te van a empezar a conocer. Así fue que yo hice que yo pude vivir del tema de la tarjetería artesanal. O sea, eso era, y yo le comentaba recientemente al esposo y le decía, Andrés, ¿tú te imaginas que en aquel momento, que en ese momento, en el que nosotros estábamos vendiendo como estábamos vendiendo, que a pesar de que yo, o sea, no era suficiente, o sea, no era tanto, no era suficiente, pero yo te voy a contar ahorita por qué sentía que vivíamos bien de la papelería. ¿Por qué sentía no? Porque vi, porque fue que no fue algo de sentir, fue algo de vivirlo. Le decía, y si yo hubiese tenido este conocimiento que tengo con el tema de la estructura de costos y con el tema de mi organización, porque yo no estaba nada organizada como estaba, como estoy ahora y como entiendo el proceso y de las metas y el objetivo que tú vas a lograr y todo esto. O sea, digo, Andrés, nosotros estuviésemos en la NASA y si no tuviera esta cantidad de creencias necias que tuve en aquel momento de pensar que no iba a encontrar estos clientes como los encontré. Entonces, em, ¿qué me hacía a mí sentir? ¿Qué me hacía a mí estar segura? Mejor dicho, vuelvo y repito, no era un tema de sentir, de estar segura de que las cosas estaban marchando bien. Todos los viernes salíamos felices de esa oficina con productos que, o sea, con las ventas que se hicieron en la semana. Teníamos a veces que trabajar, bueno, tenía yo a veces que trabajar viernes o sábado y domingo. Eh, Tenía una desorganización porque sí le decía a todo el mundo que sí, hacer muchas cosas. Yo salía a veces corriendo por productos, proyectos en 4 horas que tenía que tener listo. Y mi tiempo no era tan rápido porque todo lo trabajaba, todo era manual. Entonces hacía correr a Andrés, por supuesto, con compra de materiales o ciertas cosas. Mira, yo pagaba taxi para ir a buscar cosas. Que yo soy
Yo todavía tengo esta idea de me da fastidio pagar en taxi, pero ya yo lo estoy implementando en que no me va a dar fastidio para siempre tener, para poder ir en taxi cuando quiera. Pero yo pagaba taxi, pagaba transporte, pagaba el local, siempre tenía para pagar el local. Em, eh, Cosas que yo pedía cosas a crédito y las pagaba, o sea, era como, siempre estaba en ese sustento. Y una de las cosas era que por lo menos Andrés y yo nos poníamos de acuerdo, no siempre se cubría de Andalo Design, también él tenía su sueldo y su cosa, pero nosotros todos los domingos íbamos a comer pizza y dos cervezas, cada uno. O sea, había como para este sistema, o sea, para nuestro estilo de vida. Los viernes también sí, o salíamos con los amigos, o hacíamos algo en la casa y comíamos algo sabroso, o hecho por Andrés, que la mayoría de las veces es así, o comprábamos algo y veíamos películas y era como que estábamos estables, estuvimos estables. Entonces, por eso digo que, bueno, si lo hice una vez, lo puedo volver a hacer otra vez. Entonces, estoy trayéndote esta información en este día, porque si tienes la oportunidad, si es para ti posible esto de, bueno, salgo a esa calle que me dice Ana, cómo puedo tomar yo en cuenta esta información, pues vela y pruébala, o sea, porque sí existe la posibilidad. Porque entonces yo en casa, digamos, me adapto al tema digital, me adapto solamente al tema de los cursos o los archivos em, el streaming y todo esto. Entonces vuelvo, insisto, como que me sigo quedando encerrada en mí, en este espacio. Entonces buscar la manera de vincular a otras personas, trabajar con otras personas, no solamente estar sola en este proceso de crecimiento, sino pues bueno, ¿qué hay afuera? O sea, qué otro trabajo puedo hacer yo afuera con otras personas? ¿Será que puedo alquilar un local? ¿Será que sí me muevo de lugar? Porque bueno, puede ser como muy complicado este hecho Ana, si yo todavía no gano bien, ¿cómo voy a buscar salir de un local? Bueno, yo no sé si tienes un amigo, una persona que tiene un espacio que te puede prestar, donar, alquilar y que tú vayas como poniéndolo en tu cabeza. Pues bueno, yo no sé cuánto tiempo tú vas a, a vivir de este negocio, qué es lo que tú quieres y cuál va a ser tu proyección. Pero yo siempre digo que mientras no lo estés teniendo como hobby, que puede estar en casa como hobby y tú te puedes hacer el craft room maravilloso en casa, que puedes esperar todo el tiempo que tenga que esperar para que esté. Pero sí, también está el otro deseo de que, bueno, yo quiero hacer esto posible. Entonces, ¿cómo hago para estar en otros lugares? Porque vuelvo y repito, te puede dar como un estatus, también depende del país o la ciudad que estés. Pero a mí me cambió el cliente. O sea, a mí lo que hizo crecer el negocio fue que llegué, o sea, miren, clientes por los que yo dije, quiero que me contraten, quiero que me contraten, quiero que me contraten, llegaron. O sea, era como que, y llegaron y se quedaron. O sea, de los que lloraron cuando yo me fui, o sea, por ponerlo así. O sea, que todavía a veces, coño, Ana, te extraño. Algunos, bueno, ya no importa, siempre hay una mejor opción adicional a ti para el cliente. Pero eso me permitió a mí abrir alas en otros espacios y vuelvo y repito, en ese momento que no tenía claro, que tenía creencias limitantes, que no había entendido lo importante de la planificación, que no había entendido que aprender de costos es mucho más que números, hubiese sido otra cosa. Pero el hubiese no existe. Entonces, tú que tienes hoy la oportunidad y que tú sí estás entendiendo que si hay una creencia que te limita y que si tú estás asumiendo que puedes hacer las cosas distintas, que ya tienes que darle un stop a la desorganización y al desenfoque y que pues te tienes que sentar a mejorar tu finanzas, ¿qué hace que no me estás escribiendo en los comentarios, Ana? ¿Qué es lo que me puedes ofrecer? ¿Con qué me puedes ayudar? Todas las opciones, por eso es que el detrás de lo que estoy haciendo. Y miren, yo voy a hacer todavía más énfasis y voy a traer como más testimonios o más backup de lo que yo soy capaz de hacer. Porque, mira, me ha molestado mucho que dos personas que yo admiro demasiado, es en el mundo de la comedia, pero yo digo, esta gente es influyente, ¿vale? Y puede estar
alterando los conocimientos de otras personas por ahí. Pero hay personas que creen que todo el mundo que vende en digital y que vende talleres y que vende formaciones se está aprovechando de ti. Que sí los hay, que hay gente que básicamente o está estafando o lo que te está vendiendo en realidad no es un secreto, no es nada, o sea, es algo que no te va a funcionar. Y nosotros que tenemos productos que realmente hemos visto cómo las muchachas, cómo nuestras alumnas han avanzado en lo que quieren, han destapado eso que les procesan. Es como que, o sea, no, yo voy a seguir haciendo hincapié, yo voy a seguir siendo insistente en que lo que nosotros estamos ofreciendo está basado en el verdadero interés, sobre todo, de sacarte de ese enredo, de despejarte dudas, de aliviarte cargas, porque realmente eso es lo que yo considero. He considerado que en estos últimos años, si hay algo que sabemos hacer nosotros, es aligerar la carga, es aligerarte el camino, es quitarte lo que te estorba. Porque es que una vez como que, ay, esto que yo tenía aquí que me estaba haciendo, te va a hacer que empieces ya a enfocarte en las ocupaciones y a no frustrarte por las preocupaciones. Así que bueno, este es mi martes de desahogo. Si yo lo pude hacer una vez, lo puedo hacer otra vez. Nos vemos la próxima semana en el martes de desahogo. Pero recuerda que el jueves tenemos episodios de podcast. Vienen invitadas en estas semanas, en este mes, en estos 2 meses. Ya tenemos invitadas como para 2 o hasta 3 meses. Y bueno, nada, súmete a este espacio. Si aún no te has suscrito, hazlo. Déjanos tu comentario que es muy importante. Comparte esta información y por sobre todas las cosas, únete a Patreon. Si tú quieres seguir viendo este tipo de contenido, puedes sumarte y esta misma información, o sea, esta información pero con detalles, con más, dale aquí, dale clic aquí, con todos los detalles precisos es información que vas a conseguir dentro de la plataforma a la que te invitamos a unirte, a sumarte y que, bueno, y que sigas creciendo junto a nosotros y que, bueno, vuelvo y repito, o sea, yo voy a ser insistente en decir, sí, habrá mucha gente que te engaña con lo que te está ofreciendo, pero no es nuestro caso. Y bueno, y si no te funciona, te devolvemos el dinero, ¿vale? Bye bye. Nos vemos el próximo martes.